Señor, gracias por tu bondad, tu misericordia. Gracias por traernos a este lugar de nuevo para estar juntos como hermanos, como familia, alabando, adorando, glorificando tu santo y bendito nombre. Señor, que el Espíritu Santo sea nuestro Maestro. El Espíritu Santo nos hable, nos enseñe, nos diga lo que Él dijo y abre el entendimiento para que todos podamos comprender tu palabra, tengamos la disposición del corazón de ponerla en práctica y enseñarla a otros. Cámbianos en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. El mensaje se titula La importancia de realmente conocer a Dios personalmente. La importancia de realmente conocer a Dios personalmente. El año 1912 es muy recordado porque en ese año un barco, el Titanic, un símbolo supremo del ingenio humano, zarpó en su viaje inaugural. Era una demostración de avanzada tecnología en la época. El barco más grande jamás creado, apodado el insumergible. Se dice que realmente cuando fue botado al mar, alguien dijo que ni Dios lo hundía, eso se dice, pero realmente se consideraba insumergible. Uno de sus diseñadores, como Thomas Andrews, magnates financieros como J.P. Morgan, de lo más rico, se gloriaban en su sabiduría y riqueza, confiados en que por fin alguien había logrado domar el mar. Es una creencia peligrosa. Pero ellos pensaban así, que con ese barco habían dado un palo. Ya el mar aquí se paró, ya no va a hundir ningún barco. Sin embargo, en su viaje inaugural, el Titanic chocó contra un iceberg, un gran bloque de hielo, y se hundió en menos de 3 horas, llevándose más de 1,500 personas. Murieron allí. Lo que parecía una obra maestra invencible se convirtió en un recordatorio de los límites del poder, la sabiduría del ser humano. Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24 nos desafían a no poner nuestra confianza en quiénes somos, lo que construimos o lo que poseemos. El ya fallecido predicador, escritor, el doctor Martin Lloyd Jones, en un mensaje sobre Jeremías 9, 23 y 24, él exploraba la naturaleza consistente del hombre a través del tiempo. El ser humano realmente no ha cambiado. Lo que ha cambiado es la tecnología, el entorno, las maneras en que los hombres materialmente viven, pero espiritualmente la humanidad es consistente. Nuestra naturaleza inherente con la que nacemos, tanto en tiempos bíblicos como ahora, es vivir la vida para nosotros mismos y disfrutar de nosotros mismos como nos parezca mejor. Y el doctor Lloyd Jones afirmaba: el hombre no cambia en absoluto. La naturaleza humana es consistente. El ser humano en su naturaleza sigue siendo tan pecador, tan malo y tan depravado como siempre. Sigue siendo igual. Estos versículos de Jeremías 9, 23 y 24 proporcionan una descripción clara del ego de los hombres. El hombre se gloría y pone su confianza final ¿en quién? En sí mismo. El hombre es inherentemente confiado y cree que no necesita ayuda y que es autosuficiente. Mire, eso es tan así que hay gente que se pierde por no preguntar la dirección. Llegan a un lugar y por no pasar vergüenza por pedir la dirección, dan vueltas y vueltas hasta que al final o preguntan o se van sin encontrar el lugar. El hombre ciertamente posee cosas buenas como sabiduría, riquezas, fuerza. Sin embargo,
Una vez que un hombre pone su confianza final en cosas como estas, está perdido. Por ejemplo, el fuego. El fuego puede ser algo maravilloso que proporciona calor. El fuego proporciona luz. Sin embargo, si no se le presta atención, puede consumir tu casa, mi casa. De manera similar, todo lo que posee un hombre debe ser moderado, porque solo hay una persona en la que podemos depositar nuestra fe y confianza, y esa persona es Jesucristo. Vamos a ver en Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24, algo de más valor que aquellas cosas de las que el ser humano se enorgullece, sin importar la época, lugar geográfico, cultura, raza, etc. ¿Qué es lo primero que encontramos en Jeremías 9:23? Allí encontramos el orgullo del ser humano. ¿Qué dice este versículo? Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Aquí encontramos el orgullo humano de manifiesto, el ego del ser humano. La palabra alabar aquí viene de una palabra que significa celebrar, proclamarlo como la fuente de la felicidad y la satisfacción. Alabar es proclamar, enorgullecerse de algo, celebrarlo. Va junto con sentir orgullo por una posesión, por un logro. El problema del hombre no es que anhele alabarse en algo. El problema es que generalmente se alaba de las cosas incorrectas, lo que lo lleva a su propio daño, a hacerse daño, a hacer daño a los demás, y lo que es más grave, a ofender a Dios. El ser humano hoy se alaba, se enorgullece, proclama a viva voz la depravación. Por ejemplo, nosotros participamos, hacemos por ejemplo una caravana sobre el tema de la familia. Y nosotros llevamos versículos, llevamos pancartas, pero vamos respetando las vías de tránsito, con respeto. Bueno, pues los que celebran el orgullo gay, los que se alaban de ser gay, ellos no respetan nada. Hoy toman los 10 mandamientos, se disfrazan como dice la gente que era Cristo, van en un camión semidesnudo, de tal manera que estaba observando una noticia de uno que iba vuelto loco en un camión, orgulloso en ese camión de su depravación, se enredó con los cables de la luz y cayó al suelo. Pero él se sentía orgulloso. El ser humano se alaba de esas cosas. ¿De qué se alaba el ser humano hoy en día? De estar en un circuito. Porque, señores, un circuito no es una carrera. La gente dice, se accidentaron 2 echando una carrera. Un circuito no es una carrera. Un circuito es eso. Gente tonta, loca, depravada, que se siente orgullosa de estar gastando combustible, las ruedas de su vehículo, dando vueltas. Ahí nadie sabe quién va adelante y quién es el último. Y si se caen, ahí es que ellos se sienten orgullosos. Menos la muchacha que va atrás. Vi en el hospital un video de uno que tenía, eso se llama, bueno, Cuquín Victoria una vez le puso un nombre, algo parecido. Pero eso es como un souvenir que ellos se hacen en el muslo y en la espalda, es un souvenir. Y él estaba en el hospital y nada más decía, es mentiolé que te están untando. Él decía así y le dijeron, ríete ahora, porque tú no te estás riendo ahora. Pero fíjese de lo que la gente se siente orgullosa. Y de andar, a veces yo observo hombres y mujeres que van en una motocicleta, manejando con esta mano y una cerveza en esta, y un niño atrás. Oiga, qué orgullo. ¿De qué se alaban? Eso es pecaminoso. El orgullo es arrogancia, vanidad, exceso de estimación propia, pero que a veces se disfraza como causa noble.
hay gente que el orgullo lo disfraza. Ellos dan un dinero para un hospital con la condición de que al hospital se le ponga su nombre. Eso es arrogancia, eso es orgullo, pero se disfraza de benevolencia, de bondad. No, él lo que quiere es que se le alabe por eso. ¿Qué es lo que hacen los políticos? Un político le regala a usted una menta y cualquiera cree que fue la fábrica de chocolate que le regaló, pero le dio una menta. Pero él lleva cámaras y micrófonos y cualquiera cree que le está regalando una fábrica completa. Porque eso lo hace sentir bien, su ego. Eso es orgullo, eso es arrogancia, eso es exceso de estimación propia. Lo chulo es cuando a esos políticos que no van para parte, los seguidores le dicen, usted está, mire, las encuestas lo tienen a usted arriba, porque el pueblo está cansado de fulano. Dice, pero eso es verdad. Sí. Usted va a barrer. Sí, es verdad que barre. Con un escobillón. Pero le ponen el ego así. Lo inflan y gasta 2 millones. Eso es ego. El orgullo es la pretensión humana de ser alguien más de lo que se es. Puede darse por querer aparentar ser o lucir mejor que otros, para rebajar la valoración de otros o para sentirse mejor. Dios nos manda a tener el concepto correcto de nosotros mismos, que dice Romanos 12:3, ninguno tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Dice que debemos pensar de nosotros con cordura, ser juiciosos en la manera en que pensamos de nosotros mismos. Pero el mundo carece de ese juicio. Pero también hay por ahí un evangelio que no es ningún evangelio, que exalta el ego y el amor propio de la persona y cree que el ser humano es el centro del universo. Y el hermano José Manuel decía esta mañana en la predicación algo, que hay gente que inclusive cree que se merece hasta la salvación, que ellos se la han ganado. Lo único que usted y yo nos hemos ganado es el infierno, la condenación eterna. Ahora, este versículo 23 describe 3 cosas en las cuales dice aquí que el ser humano tiene la tendencia a alabarse, a sentirse orgulloso. Sabiduría, valentía, riquezas. La sabiduría aquí se refiere a utilizar el conocimiento y la experiencia con sentido común, buen juicio y discernimiento. Eso es bueno, tener conocimiento, sentido común, que es el menos común de los sentidos. Es bueno tener buen juicio, discernimiento. Eso es digno de alabar. Ahora, ¿cuál es el problema? Que eso parece bueno, pero hace que el hombre descanse en su propia sabiduría y no en la de Dios. Desecha a Dios, le dice a Dios, yo no te necesito. Y entonces se crean utopías. Una utopía es algo que se hace como una declaración verdadera, pero que realmente no lo es. El conocimiento es lo que va a llevar a la humanidad al progreso. Con la educación es que la humanidad avanza. Y yo les hago una pregunta. ¿Quién usted cree que hace más mal? ¿Un impío bruto o un impío bien educado? Mire, los que están controlando el mundo, humanamente hablando, son gente bien preparada. Eso controlan al impío bruto. Sí, esos son los que controlan los medios de comunicación, las redes sociales, el discurso. Pero le dicen que la educación es que va a cambiar a la humanidad. Un licenciado, un doctor, cuando se mete a hacer el mal, lo hace, pero mire, de caché. De caché. Parece bueno, pero el hombre desecha a Dios. Hoy parece que la inteligencia del hombre lo va a llevar
a hacer un mundo mejor. Eso quiere la ciencia. Pero Dios nos dice que el hombre que se guía en su propia sabiduría, en realidad es un necio. Que para que haya una verdadera sabiduría, lo primero que debe haber es el temor de Jehová. Dice que es el principio de la sabiduría. El temor de Jehová. La sabiduría sin temor de Jehová no es más que impiedad bien educada. Impiedad con conocimiento. Pero ¿de qué más dice Dios que el hombre no debe alabarse aparte de su propia sabiduría? Dice, ni en su valentía se alabe el valiente. Valentía, esta palabra habla de la cualidad de estar dispuesto a emprender actividades que implican riesgo o peligro. Y eso es bueno, porque cuando la adrenalina comienza a circular, el ser humano es capaz de hacer grandes hazañas, de salvar vidas. Y sería bueno la gente que es arrojada, valiente. Eso parece bueno, parece digno de alabar, pero sin tomar en cuenta a Dios no es más que simple temeridad y lleva a pensar que no se necesita a Dios. Lo que mucha gente llama valentía no es más que temeridad. Hay mucha gente temeraria, no temerosa, temeraria. Pero le dicen valiente. Por ejemplo, cruzar el canal de la Mona en una yola. Eso es para hombres y mujeres que, mire, son unos toletes. No, son unos estúpidos. Son unos estúpidos. No sé si aquí alguno alguna vez se fue en yola, pero cometió una estupidez. Eso es un valiente. ¿Usted sabe lo que es cruzar el canal de la Mona? Sí, quedan como monas. Y algunos llegan. El problema es que eso es una temeridad, eso no es valentía. Y eso es para el mal. Está la historia de David y Goliat que encontramos en la palabra de Dios. Esa es una ilustración de por qué el hombre no puede gloriarse en su valentía. La palabra dice que cuando los israelitas escucharon el desafío que hacía Goliat, que era un gigante que estaba del lado de los filisteos, enemigos de Israel, David se entera de que ese hombre insultaba a la nación de Israel, insultaba al Dios de Israel, y él dijo que quería ir a pelear contra el gigante. Pero ¿qué dijo David? Yo voy a ir porque ese no es más hombre que yo. No, eso no fue lo que dijo David. ¿Qué dijo David en Isaías 17:37? Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová esté contigo. ¿En quién confiaba David? ¿En su propia fuerza? No. Y él como pastor se había enfrentado con fieras que son pura fibra. Un león es fibra. Pero ¿quién dijo David que lo libró del león? Dios. ¿Quién lo iba a librar del gigante? Dios. No es que él era un matatán o el marido de la vaca y que era un toro, no. Él confiaba en Dios. Su esperanza estaba en Dios, que es el que libra. Él no confía en sus músculos. Si él se hubiera comparado con Goliat, él no va. Porque David era un muchacho. Era fuerte, pero era un muchacho. Y David y Goliat era un guerrero que además de grande era experimentado. David no era guerrero. Si él hubiera mirado sus armas y las comparara con las de Goliat, él no hubiera ido a la pelea. ¿Con qué fue él? Con una honda. Un tirapiedras, una honda. Pero él no confiaba en su valentía ni en sus fuerzas, sino que confiaba en Dios. La fuerza humana es nada sin Dios. Y es simple temeridad. ¿En qué otra cosa dice aquí que el ser humano no debe alabarse? Ni el rico se alaba en sus riquezas. La palabra riqueza, que se tradujo aquí al castellano, indica abundancia de posesiones materiales o de recursos. El alabarse de ello conduce a la idolatría. Y por otro lado, dice la palabra, que el amor a ello es la raíz de todos los males, en 1 Timoteo 6:2.
El amor al dinero es raíz de todos los males, no el dinero, el amor al dinero. Alabarse en las riquezas, confiar en las riquezas. Dios nos enseña por medio de la vida de Job que el hombre tampoco puede gloriarse en sus riquezas. En un momento Job fue el hombre más rico en Oriente en ese momento, pero de un día a otro lo perdió todo. Al final tuvo más que lo que tenía al principio, pero Job no se definía a sí mismo de acuerdo a sus riquezas. Él no dependía de sus riquezas. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Quizás sea una de las cosas más difíciles hoy, debido a que vivimos en una sociedad que sí nos define y nos dice lo que somos, tomando en cuenta el dinero que tenemos. Hoy la gente se define por lo que tiene, pero Dios dice, no te alabes en tu riqueza. Tengo amigo policía, estaba de servicio un día y lo llaman que vaya rápido a su casa, lo perdió todo. Todo lo perdió. Su casa se incendió, perdió sus títulos universitarios, perdió todo en un momento, en un incendio. ¿Cuánta gente en un casino ha ido, ha apostado y lo ha perdido todo? Que solo falta que salga con una mano adelante y otra atrás. De hecho, los que tienen más edad aquí en Atomayor quizás sepan que aquí en Atomayor hubo un hombre que perdió hasta la esposa apostando. Sí, hubo un hombre aquí que apostó a su esposa. Lo único que el que la ganó le dijo que no. Dijo no. Pero él perdió a su esposa, él la apostó. O sea, aquí la gente dice, no, porque antes habían sinvergüenza igual. El hombre siempre ha sido sinvergüenza y depravado. Hay hombres que han apostado hasta a sus hijas. Cuando hacen así, apuestan sus hijas. Las riquezas son inciertas. El que pone su esperanza en las riquezas, la está poniendo en algo incierto, en algo que ahora es y más tarde no es. Aquí hay alguien en el este que su papá era rico en San Pedro de Macorís y cuando el papá murió le dejó una herencia grandísima. Perdió esa herencia con un combo, se inventó un combo y andaba tocando con una cuestión del mar, haciendo música, comprando carros caros. Derrochó lo que le dejó el viejo. Gracias a Dios que el papá lo conocía y le había dejado otro dinero que él no sabía. Lo derrochó. Las riquezas son inciertas. Dios dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alaba en sus riquezas. Ahora, ¿cuál es la alabanza bien enfocada? Dice el 24, más alábese por el contrario. Alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿Tú quieres alabarte en algo? ¿Tú quieres enorgullecerte en algo? En entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Pablo dijo 2 veces en el Nuevo Testamento, el que se gloría, gloríese en el Señor. Eso está en 1 Corintios 1:31 y 2 Corintios 10:17. ¿Tú te quieres gloriar en algo? Gloríate en el Señor. Gloríate en el Señor, eso es lo mismo que dice aquí. Es lo mismo con otras palabras. El apóstol a los gentiles entendió el mensaje que entendió Jeremías que Dios le dio. El hombre es nada sin la gracia de Dios. Su sabiduría, su fuerza, sus riquezas no sirven de nada sin Dios. Y por ello, solo el que conoce a Dios tiene algo cierto de lo cual gloriarse. ¿Tú quieres gloriarte en algo? Gloríate en que tú me entiendes y que tú me conoces. Creer, entender
conocer, todo se relaciona con nuestras mentes. Dios se revela a nuestras mentes. Dios se revela a nuestro entendimiento. La palabra que aquí se tradujo entender da la idea de comprensión intelectual. Es tener una correcta interpretación de la palabra de Dios, de cómo Dios se ha revelado en su palabra. No es depender de nuestro parecer de Dios, de lo que yo creo de Dios, de lo que yo opino de Dios. No es depender de nuestras emociones, de nuestros sentimientos. Es tener una correcta interpretación de la revelación de Dios, de que tú lo entiendes. Pero por si acaso le voy a decir algo más adelante. La palabra conocer nos habla de experimentar, de prestar atención. Conocer va más allá de entender. Conocer es cuando ya hay una relación, cuando ya yo experimento una cercanía con la persona, en este caso Dios. No solo es que yo lo entiendo como Él se revela, sino que yo tengo una relación personal con Él. Pero quien entiende y conoce a Dios, y esto es lo interesante, hermano, Dios le dice, tú quieres alabarte, tú quieres gloriarte, hazlo en que me entiendes y me conoces, que yo soy Jehová. Pero quien verdaderamente entiende y conoce a Dios, no se puede gloriar ni siquiera de ese conocimiento, porque quien entiende a Dios sabe que ese conocimiento ha sido un regalo de Dios. Es Dios quien se ha revelado y quien se ha dado a conocer. El que realmente conoce y entiende a Dios, entonces no se va a alabar. A quien va a alabar es a Dios. ¿Usted ve la mente de Dios aquí? Ok, tú te quieres alabar, alábate de que tú me entiendes, de que tú me conoces. Pero cuando tú me entiendas y me conozcas, entonces no te vas a alabar. A menos que sea un fariseo. A menos que sea un fariseo que realmente no entienda a Dios. Pero el profeta es más específico todavía. Él no dice que el hombre se alabe en sentir a Dios. No dice que se alabe en saber que hay un Dios. El profeta, inspirado por el Espíritu Santo, dice que el hombre se alabe en entenderlo y conocerlo a Él. Que Él es Jehová, es buscar el rostro de Dios, tener intimidad con Dios, una relación con Dios. Eso dijo el mismo Señor Jesús con respecto a la salvación. El Señor dijo en Juan 17:3 que la salvación es ¿qué? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Es conocer a Dios. Por eso, los únicos que verdaderamente entienden y conocen a Dios son los que ya han sido salvados por Dios. Por eso nosotros no podemos aplicarle la Biblia a los incrédulos. El incrédulo no entiende la palabra de Dios, la puede conocer, entender las palabras, algunas ideas, pero él no puede vivir conforme a la palabra de Dios, simplemente será un religioso. Hay tres cosas aquí en las cuales Dios dice que el ser humano debe alabarse cuando le conoce a Él. Tres cosas que debe entender, aparte de su nombre que es Jehová. El nombre de Dios no es Dios, Dios es quien Él es. Jehová es su nombre. Lo primero que Él hace, ¿qué? Misericordia. En el Antiguo Testamento hay tres palabras que se traducen como misericordia. Y la que se usa aquí en este versículo, no me gusta estar dando palabras ni en hebreo ni en griego porque yo no sé de eso, pero lo busco en diccionario, es la palabra hesed o esed. Y el diccionario define esa palabra como amor que se extiende especialmente hacia el pobre, el necesitado y el miserable. Dice, entiéndeme,
conóceme que yo soy Jehová, que hago misericordia, que yo extiendo mi amor hacia el pobre, hacia el necesitado y hacia el miserable. ¿Y quién es que recibe ese amor? El que se siente pobre, necesitado y miserable, porque si no, no lo recibe. Con eso tiene que ver la misericordia de Dios. Esta palabra tiene un aspecto también que habla del pacto de Dios. Se usa para demostrar la fidelidad de Dios por su pueblo a pesar de que sea desobediente. Por su misericordia, mire, todos los atributos de Dios están en equilibrio. No hay un atributo más grande que otros, todos se equilibran. Por su misericordia, Dios es fiel para con nosotros, aun seamos desobedientes, porque Él no puede ser infiel. Eso es contrario a su naturaleza. Por eso Él extiende misericordia y tiene amor, porque Él es fiel. Esto habla de fidelidad, de que Él ha hecho un pacto. Esa palabra también se traduce, se usa en el Nuevo Testamento, que es la palabra gracia. Gracia. Es lo que predicaba Pablo, lo que predicó Jesús y lo que predica la iglesia, la gracia y la misericordia de Dios. Aunque la gracia se compara con la misericordia, pero va un poquito más allá. Porque la misericordia es que Dios no nos da lo que nos merecemos. Y la gracia implica que Él nos da lo que no nos merecemos. La gracia, lo que se traduce misericordia en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo se le llama gracia, pero va un poquito más allá en el Nuevo Testamento. Hay que conocer a Dios, entender lo que Él es Jehová, que hace misericordia y ¿qué más? Juicio. A la gente no le gusta esa partecita. A la gente le gusta que Dios es amor. Pero la otra partecita que dice que también es fuego consumidor no le gusta. Ay, Jesús, María y José, no diga esas cosas. Esta palabra nos habla de la consideración de las acciones humanas por Dios como justas o injustas, morales o inmorales, buenas o malas. ¿A qué se refiere la palabra juicio aquí? Que Dios está pendiente de tus acciones y las mías, y Él decide cuáles son buenas, cuáles son malas, cuáles son morales, cuáles son inmorales, cuáles son justas y cuáles son injustas. Dios hace juicio. Él hace juicio. Dios hace juicio cuando condena el pecado. Él no lo pasa por alto. Mire, la misericordia y la gracia no implica que Dios se hace el loco con el pecado, no. Juicio es la acción divina por la cual Dios el Creador juzga a sus criaturas rebeldes. Dios es un Dios de justicia y nos ha hecho moralmente responsables delante de Él, quien juzga a toda su creación. Hay que entenderlo, hay que conocerlo. Él hace misericordia, pero en el mismo versículo dice que Él hace juicio. Juicio. Y hermanos, déjenme decirle una cosa. Cuando usted salga a predicar el evangelio, no solo hable de la gracia, tiene que hablar del juicio. Porque si el impío no entiende que un día va a estar delante de Dios, no va a buscar su gracia. Tiene que hablarle del juicio. Dios hace misericordia y juicio. A veces nosotros tenemos un ídolo que no es el Dios que estudiamos en la Biblia. Cuando tú solo hablas de un aspecto de Dios, ya ese no es el Dios de la Biblia. Tú estás desequilibrado. Ese es un ídolo que tú te has hecho. Hay que hablar de Dios como Él se muestra aquí. Y déjeme decirle que Dios no necesita que tú y yo lo defendamos. A veces hay gente que no le gusta decir algo del carácter de Dios porque van a pensar mal de Dios. Pero ya la gente piensa mal de Dios. O el mundo piensa bien de Dios. Piensa mal. Tú y yo no tenemos que defender a Dios. Es la verdad lo que tenemos que defender. Dios se defiende solo. Nosotros somos los que necesitamos que Él nos defienda. Él hace juicio.
En el Antiguo Testamento nosotros encontramos que Dios no solo rige, juzga y castiga a su pueblo, sino también a todos los pueblos de la tierra. A veces nosotros pensamos que Dios solo tiene que ver con Israel. No, Él es el soberano del universo. Y Dios juzga a todas las naciones. Dios hace juicio sobre todas las naciones. Dios pesa en su balanza a todas las naciones. No solo es a Israel. Dios pesa a la República Dominicana. Él juzga a la República Dominicana. Él hace juicio sobre la República Dominicana. Pero ¿qué dice que también debemos conocer de Él? Que hace justicia. Cuando se usa la palabra justicia, se refiere al gobierno de Dios, al reinado como rey y juez sobre su creación. ¿Cuál es una de las funciones de los reyes? Hacer justicia. Dios como soberano, como rey, como quien gobierna, hace justicia. Como juez, Dios no solo actúa de acuerdo a lo que considera que es correcto, su voluntad revelada también servirá como el estándar más elevado de lo que es correcto, no las opiniones humanas. Dios, cuando hace justicia, cuando juzga, Él usa su palabra como ley. Que dice la misma Escritura que esta palabra es la que va a juzgar un día. Cuando Dios vaya a hacer su juicio definitivo, va a juzgar nuestras vidas en relación con su palabra, no con teorías humanas. No porque en mi iglesia me enseñaron, no. No es qué dicen los bautistas, qué dicen los pentecostales, qué dicen los católicos o testigos de Jehová. ¿Qué yo dije en mi palabra? ¿Y qué tú hiciste con lo que yo dije? Eso es cuando Dios haga justicia, su juicio como soberano. Quien no entiende a Dios de esa manera está haciéndose un ídolo, está confiando en la imaginación de su corazón y alabando a un Dios que Él le llama Jehová, pero no es el Dios Jehová de la Biblia el que salva. Es un Jehová que la gente se ha hecho. Y déjeme decirle que muchos evangélicos viven mencionando a Jehová y viven mencionando a Dios, y lo que tienen es un ídolo en su corazón, no el que está revelado en la Biblia. Hay muchos en las iglesias que están cojos en su conocimiento de Dios como se revela aquí. Son idólatras. Tienen un becerro de oro en su corazón. Es bueno notar que Dios dice que esas cosas, esas virtudes, misericordia, justicia y juicio, Él las quiere. Dice, porque estas cosas quiero. ¿Qué es lo que quiere Dios? Misericordia, juicio y justicia. ¿Pero qué nos agrada a nosotros? Misericordia. Y déjeme decirle, a Él le agrada también el juicio y la justicia. Que lo prediquemos y que vivamos conforme a esa realidad. Y tú y yo nunca vamos a ser más misericordiosos que Dios. Nunca. El que en verdad conoce a Dios de una manera personal y vívida, también va a desear esas virtudes en su vida. Se va a gozar y deleitar en la misericordia, en el juicio y la justicia de Dios. Hay mucha gente aún llamada cristiana que a veces le pide cuentas a Dios. Conoce y entiende a Dios. Él es Jehová. Él es quien es. Hace misericordia, juicio y justicia conforme a su santidad. Y ninguno de nosotros debe pedirle cuentas. Al contrario, debemos gozarnos en que Dios es así. La gente se alaba en su sabiduría, en su valentía y en sus riquezas, además de muchas cosas que se han ido agregando
pero que la mayoría de esas cosas se derivan de estas tres. Dios, en cambio, dice que quien desea alabarse y gloriarse en algo, lo haga en que lo entiende, en que lo conoce, porque de seguro tal conocimiento lo humillará y no tendrá de qué jactarse ni el deseo de hacerlo. Cuando nosotros entendemos a Dios como Él se revela en su palabra, como Él se revela en Cristo, ¿usted sabe cómo nos sentimos? Humillados. Y nunca nos vamos a alabar ni a jactar. Si quieres tener una vida fructífera y equilibrada en Cristo, debes tener el conocimiento correcto de Dios en una relación diaria y constante con Él, usando los medios de gracia que Él ha provisto, no lo que a ti te parece, lo que Él ha provisto. La oración, la Biblia y la reunión con su iglesia para la edificación mutua. No es que yo no creo en iglesia, yo me edifico en mi casa. Y después, como a los 2 meses, aparecen hermanos, pero a mí me dio una cosa y ninguno fue por allá. Bueno, pues tú eres iglesia en tu casa. Aquí ninguno es adivino, porque la adivinación es pecado. Conoce lo que agrada y complace a Dios, misericordia, juicio y justicia. No es una simple profesión de fe lo que te hará conocer a Dios. Es un verdadero arrepentimiento al creer en Cristo y a partir de ahí tener una relación íntima y personal diaria con Dios. Los amigos que nos acompañan en esta noche o que nos pueden estar viendo en la transmisión, que todavía no se han arrepentido y convertido, deben creer en Cristo como su Salvador, ser reconciliados por Él con el Padre y así iniciar una verdadera relación personal con Dios que va más allá de la simple religiosidad. Vamos entre todos a leer estos 2 versículos de Jeremías 9, 23 y 24. Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. Comencemos todos juntos. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Dios les bendiga.